Esto fue hongos en mi cerebro, espero que llegue al pico esta hora y ahora continuamos con esta presentación tan peculiar. Gracias. Malas noches para todos. Bueno, agradecemos a los amigos de la mancha de gente que iba al 85 a los conciertos, un 70% se iba a chupar y a drogarse como todo el mundo lo hace ahora. Pero de ese 30-40% restante había gente que se reunía, hacía cosas. Ahí está Yuyito Márquez, ahí está Padre, está César N, participaban en reuniones porque querían hacer cosas. Hay que entender que el contexto era muy distinto, había guerra interna, había crisis económica. Entre el 86 y el 90 se puso peor, y entre el 90 y el 92 se puso peor. Justamente cuando la crisis se puso más terrible es cuando Eutanasia estaba abanderando muchas cosas, y mientras la crisis era más aguda, los subterráneos eran más pequeños. Entonces, de manera general, en los 80 había autogestión y había conciencia social. Eso era parte del accionar. Apareció un grupo llamado Juventud La Caigua, por ejemplo, que era novedoso para nosotros porque era un grupo chongo. Todo el mundo hablaba en contra de algo y este grupo venía a burlarse de todos ahí en el escenario. Y era encantador. ¿De acuerdo? Ahora, lo subterráneo que tanto celebra Daniel F. en los 90s, básicamente es un concepto cierto. O sea, es subterráneo porque no están los escritos desconocidos. No estaban cantando al lado de Pedro Suárez Verde, por ejemplo. Pero es muy distinto el de la conciencia social y autogestión, y es muy distinto el underground de los 90s. No es lo mismo. César N, por supuesto, que es mi amigo, lo considero mi amigo, él celebra mucho, ¿no? Verdaderamente estalló lo subterráneo en los 90s, porque en los 90s acababa la crisis, vino la dictadura, hubo una apertura en Barranco, por ejemplo, se puso de moda la música alternativa, el grunge, y de repente un montón de gente que antes no tenía nada que ver con esto, comenzó a ver de que existía acá un rock underground. Acá también existe un underground, y se rearmó Leucemia, se rearmaron muchos grupos de los 80s, y ahí entra a taller otra cosa, ¿no? Es subterráneo desde ese punto de vista. El de los 80 era autogestión y conciencia social. Entonces, luego de los 90 habían conciertos de 2.000, 3.000 personas, pero en el 88 y el 89 había conciertos de 15 personas, en el 90 había conciertos de 30 personas y encima venía la policía y te arrestaba, porque era otra realidad. Entonces a veces uno dice subterráneo, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Entonces, hay mucha gente que conserva todavía en su mente eso de la autogestión y la conciencia social hasta ahora. Porque subterráneo también es entonces 6 voltios, desde el punto de vista del concepto, que también es cierto, porque no es mentira de que es underground lo que pasó en los 90 hasta ahora, ¿no? Pero un concierto de 5.000 personas, por más que no estén en la radio, sí, pues es underground, ¿no? Ahora, ese es el primer punto. El otro es de que me preguntaba acá un amigo, ¿por qué los viejos subterráneos de los 80 prácticamente desaparecen? Me viene a la mente Black Flag, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un grupo que desde que empezaron siguen tocando hasta ahora. Y a mí varias personas me decían, los chibolos venían y encontraban a los tíos allí y había un hermanamiento con la gente que estaba haciendo cosas y los chibolos que aportaban cosas y había una fluidez. Black Flag vivía de la música, pero ¿qué grupo subterráneo vivía de los conciertos en los 80? No se podía, pues. Tenías que cachinear, tenías que trabajar. Una vez vino acá la gente de Siniestro Total, y la gente lo fue a ver porque era, no, el rock español, los punks, que esto, que el otro, y un ingenuo por ahí le preguntó, oye, compadre, ¿qué tal? ¿Por qué se han grabado discos? No, allá los conciertos son grandes y tenemos un poco de público y tenemos 5.000 personas en los conciertos, también tocamos en garage y hay solo 40 personas. Oye, qué bacán, oye, cuñado. ¿Y ustedes en qué trabajan? Y el español nos miró todo raro y dijo, bueno, pues yo trabajo de esto, vivo mi disco, me compro mi moto y pago mi depa. Y todo el mundo decía, ¿en serio se puede? Porque era otra realidad, pues. Entonces, había dos estrategias para ampliar en los 80 lo underground. Estaban aquellos que decían, vamos a generar nuestro propio circuito, y esas eran muchas de las reuniones. Hubo un mini circuito, por supuesto, de grabaciones, ahí está Narcosis, la maqueta de las 13, y un montón de fanzines, estaban los artistas, estaba el teatro, qué sé yo. Y la vanguardia, estoy de acuerdo con eso, que fueron los músicos, al final de cuentas se quedaron con eso. Esa era la primera estrategia.
vamos a hacer nuestra propia movida y allí vamos a tener nuestro propio circuito, y hubo un mini circuito. La otra estrategia que fue avanzando en los 80 era, no, vamos a subirnos al mercado, a la comercialización, y de allí metemos nuestra chiquita. Yo me acuerdo mucho de César N, que está acá presente, que a finales de los 80, por ejemplo, hubo intentos de hacer música. Él, por ejemplo, sacó un tema que precisamente no era subterráneo, era un tema de rock and roll, y la gente se le fue encima, los más radicales se le fueron encima y lo atacaron, comercializado, vendido, y uno de los más rabiosos atacantes de eso era César N, por ejemplo. Vendido, a ti te atacaban. Lo atacaban compadre, porque él decía, no, había una idea, ¿no? Sé si explícita o explícita, precisamente no es una persona de él, pero sí de mucha mancha, podemos entrar al mercado y a partir de allí, con un tema, por ejemplo, exitoso, y luego de ahí metemos nuestra chiquita, ¿no? Esos intentos también lo pensaron mucho en la Feria del Hogar. Se aperturó la Feria del Hogar, los grupos underground, Voz Propia hizo su show, rompió la bandera, qué sé yo, y los demás grupos que estaban en el pueblo no podían tocar. Algunos buscando fama, otros con esta estrategia, y no prosperó ni una ni otra. Ahora a mí me da risa ver, por ejemplo, gente como César N, yo lo estimo mucho, de que él hace justamente todo aquello que renegaba en aquellos años. Radicales, vendido, ¿qué te bloqueo? No, voy a tocar coño, voy a estar con la guitarra Fender, y a mí me parece bacán que le haya logrado venir por él. No, ¿de quién habla? de Daniel F., tu hermano. Ah, ya. El que tanto ama, tú tienes un tatuaje acá, Ya Dios, le has por dicho favor. César N. No, Daniel F. Ahora bien, a pesar que tocaron como 5 años los 5 temas de siempre, porque eran unos socios, y ellos eran pitucazos, y vamos a hablar ahorita de las clases sociales, y sin embargo vieron cosas muy creativas. Desayunado, que está por ahí de leer, un trago por allí, comenzó a hacer una especie de rock tan interesante, tan creativo. O sea, no todos se quedaron haciendo no quedó allí. O sea, hubieron cosas interesantes, pero la crisis económica, la crisis política, inclusive hubieron grupos rojos también, grupos senderistas, también hubo intentos de organización anarquista radical, casi revolucionaria. De eso voy a mencionarlo ahorita. Eso fue a finales de los 80, comienzos de los 90. O sea, todo eso hubo, pero cada vez en grupos más pequeños, cada vez en grupos más restringidos. Por eso es que el Hueco, por ejemplo, era un grupito en donde solo allí había tocado, y solo allí, en algún momento, y no había más. Y cuando cerró el Hueco, la gente pensaba que no quedaba nada más. Entonces, la realidad de los 80 es muy distinta pues, a los finales de los 80. Y la gente también era muy distinta. ¿Por qué sucedió? Por el fenómeno de los relevos. Los más chibolos vienen, toman la posta a los viejos y comienzan a hacer bulla otra vez. Y entonces, había una continuidad de lo subterráneo, pero había una restricción en cuanto a la música, y la música creativa estaba en grupos específicos, nada más. Ahora, en cuanto a la tercera posición, me acuerdo mucho de Montaña, no es por ser patero, ¿no? Todos eran subterráneos en los 80, todo, pero luego gente como él y otros tenían una visión que era más rock, más que subterráneo, ¿no? Decía, tenemos que ampliar la música, tenemos una visión que entre en las radios, que esto, que lo otro, y eso fue el rock, ¿no? Como dijeron acá hace un momento, que con la comercialización, la venta de discos, la calidad, con eso se difunde la música, ¿no? Como acá no se pudo generar un circuito, como sucedió con el hardcore en New York, entonces acá la gente sobrevivió verdaderamente underground, subterráneamente sobrevivió así. Y gracias a esta gente es que hubo una continuidad de pequeños grupos. Llegó un momento en que solo había pues 50 subtes de presencia, y hasta menos. En los 90, viene el grunge, la moda de lo alternativo. Mar de Copas apareció, Leucemia se apareció, un montón de grupos, se tocaba en Barranco, Barranco se volvió en un bulevar, en donde había gente de clases medias y se vendían chancabuques a $80 en las tiendas, y de repente los subtes que siempre habían quedado por allí dijeron, oye, nos están robando la imagen, algo parecido a lo que pasó con los emos. ¿Y ahora qué vamos a hacer, no? Y hubieron cosas interesantes, por supuesto. Las chicas vestidas de grunge, los patas vestidos de grunge, somos alternativos, y de repente, oiga, acá en el Perú también ha habido underground, ¿no? Se pusieron a investigar y oh sorpresa, hubo rock subterráneo en el 85 y ha habido alternativos en los 90 que no existió nada más en el interín. Los que vivíamos en todos esos años dijimos, estos están locos, nosotros siempre hemos estado allí, y se enfrentaron a la gente a un nuevo fenómeno que antes no habían visto, una comercialización de algo parecido. Eso fue en los 90 y a partir de allí hay otra historia. Siguieron los grupos underground contestatarios y se ha dado un fenómeno ahora bastante interesante. Hay música rock, muchos se dicen subterráneo, pero no generan nada.
Por ejemplo, los pajitas tocan muy bien, a la puta madre, han llenado locales amplios, 5.000, 6.000 personas. Toco, el Estado, el sistema, bueno, luego voy a mi casa y espero el siguiente tono. No se diferencia de 6 voltios, no se diferencia del grupo salsa, no se diferencia del grupo chicha, aunque tienen una pequeña margen de ganancia, en este caso ellos. Entonces, no generan cosas. O inclusive los mismos grupos anarcopunks hace poco generaron su propia manchita y hay un par de comunas acá en el cono norte, siquiera eso tienen. Pero lo demás, bueno el Estado, vamos a drogarnos. Inclusive en conciertos acá en el local, oye cuñado, puta madre, mucho habla huevón, yo quiero popear. Y no hay ninguna diferencia del salsero, oye, ¿por qué se está demorando? Queremos bailar, solo de que ahorita hay una moda de protesta, pero es vacía. No tiene conciencia social, no tiene autogestión. Tengo 54 años y cuando tenía 22 empezó la movida aquí en Lima, todo lo que era el underground, cuando dicen, ¿no? Voy a ser breve. Estas reuniones para encontrarnos con 4 o 5 viejos decrépitos con recuerdos cojudos. Ahí está Márquez, está Marco, está Richie, ahí está César N y yo. Recordar lo que pasó en esos años por las circunstancias, por la cuestión económica y política. Y ahora ha pasado todo este tiempo. ¿Quiénes han quedado? Richie Lacra, borracho también como yo. Siéntate. Un compadre más, dos compadres más, y todos viendo y escuchando una sucesión de fechas, nombres, circunstancias. Qué aburrido. Este gringo que ha venido a escribir y ha puesto datos, y ha puesto fechas, y ha puesto nombres. Yo imagino que ha tenido que gastar bastante en comida, en cerveza, en trago y en humo, para que la gente le dé todos los datos. Y los hombres han escrito así, el hombre ha escrito ahí, pim, pum, pam. Y Richie Lacra contento porque le ha nombrado poetas del asfalto y le ha puesto a Richie. ¿No? Le escupe todavía mi zapato nuevo que recién lo he mandado. No es un zapato de nada. Ahora, ¿dónde están los underground de los 80? ¿Dónde están? Acá está el Chino Velorio que ha venido de trabajar con mi sobrino, acá estás tú que has venido a hacer dormir a tu nieta, Marco Fósforo que hasta ahora está soltero, Cesarete que está aquí también dando vueltas, el amigo Marcos que pasó una temporada en la sombra viendo el sol a cuadritos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están, carajo? No hay ninguno. Reunión de viejos histéricos y ya no hay pues. ¿Dónde están? No hay, son muchachos que vienen a ver, puta madre, esta vaina pasó hace tiempo. Y carajo, pasó hace tiempo pues. Ahora el desafío es, mañana va a haber una nota ahí va a haber mañana, acá me han dado un papel bien chévere, una nota ahí. Ya, mañana es el día del libro, ¿no? Ahí está. El free, listo. ¿Qué es eso, carajo? Utilísimas. Mira, así se hace la underground, así se hace la nota, así se hace el anarquismo y mañana seguimos, ¿no? Utilísimas esto. En los 80, yo soy hijo de militar, mi viejo era jodido que a las 6 de la mañana me levantaba con una taza de agua, no para que lo tome, sino me lo tiraba en la cara. A los 18 embarazé me quedé a mi enamorada, tuve que buscar un trabajo. Me puse a trabajar para el Estado y yo iba a los conciertos. Me siento libertario, hice una cuestión anarquista, pero tenía que ir a las 8 de la mañana a trabajar para darle leche a mis hijas. La dicotomía. Ahora tengo 54 años y tengo mi polo que me ha regalado mi hijita de MM. ¿Qué te parece eso, Rich? Y mi casaca dice la marcha por Jesús. ¿Dónde están los punkies de ayer? ¿Dónde están los underground de ayer? No están, son los viejos decrépitos. ¿Sí o no, primo, que tú que apareciste en los 90? Habla, Velorio, habla. Hágate que cierren el evento porque ya van a cerrar. Listo. Tú eres el que va a cerrar. Yo le quiero dejar el micro a César Elena porque César Elena quiere decir algo. Hace rato está dando vueltas. Gracias, muchachos. Gracias. ¿Dónde están los underground de ayer? Están muertos, carajo. Ahí estamos algunos. Bueno,
Yo ya hablé temprano, solo quería, ya hablé en rollo, fui bastante claro, ¿no? Y bueno, creo que la gente me entendió felizmente. Voy a ser un poco breve nomás. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Fósforo, que prácticamente es una reiteración de lo que yo mismo comenté. Solamente algunos ajustes, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en lo de Fósforo, en la cuestión de la guerra interna y la cuestión represiva que fue brutal acá, y eso fue una de las principales razones para que mucha gente se disperse. El shock económico y que se disparó la economía, el costo de vida ahorita en Lima es uno de los más altos de Sudamérica. Y sobre la cuestión de los minicircuitos, ¿no? Había un sector que, complementando el que Fósforo, que decía que había que activar un circuito alternativo entre ellos, y otro sector dentro de lo que yo estaba que decía que había que utilizar los medios para llegar a un público mayor y con lo obtenido ahí poder fortalecer y anchar el minicircuito. Y es cierto, ¿no? Algunos de los grupos lo hicimos, como Montaña, que estaba en voz propia, que tenía una onda más rockera, porque nosotros no veníamos del punk, veníamos de la base del rock and roll, de raíces, ¿no? Del blues, del hard rock. Entonces, tanto como bandas como Eructo Maldonado, como Combustible, que era mi banda antigua, como voz propia, accedieron a medios de mayor cobertura. Sin embargo, ciertos sectores, en lugar de apoyar la onda, trataron de, como se dice, de bajarnos a pedradas de la cobertura. Y esos sectores ahorita tienen esa cobertura, ¿no?